Un guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia para entender una historia. Es un recurso que se usa en el cine, se usa en la publicidad, también en la televisión y en el desarrollo de videojuegos. Nos sirve a nosotros para previsualizar una escena antes de que se realice. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se construye un guión gráfico, para lo cual yo en una hoja tengo que dibujar varias viñetas. Cada una de esas viñetas vendría a ser un fragmento de animación o vendría a describir una secuencia de movimiento, y en las mismas yo tengo que dibujar los personajes que quiero que aparezcan, y también puedo dibujar el escenario donde está sucediendo una determinada acción y los movimientos que van a realizar los personajes. En el ejemplo que les voy a mostrar a un personaje realizando diferentes acciones en diferentes viñetas. Por ejemplo, este personaje quiero que en la viñeta 1 camine. En la viñeta 2 quiero que mi personaje corra. En la 3 quiero que el personaje se agache. Y en la 4 quiero que el personaje salte. Para terminar, vamos a escribir debajo de cada viñeta una pequeña referencia que nos diga qué tipo de acción están realizando nuestros personajes. También podemos escribir debajo y aclarar, por ejemplo, si nuestros personajes están dialogando, podemos escribir el diálogo que están teniendo. Bien, y con esos elementos ya quedaría conformado el guión gráfico del ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestras propias historias, así que seguimos. Ahora ya vimos algunos ejemplos de lo que es un guión gráfico, vimos también una definición. Ya sabiendo eso, vamos a empezar a trabajar ya sobre la historia, vamos a crear una historia. Recuerden que la primera etapa del proceso implica la escritura de una historia. En la segunda vamos a pensar los personajes de esa historia, los vamos a dibujar. Y en la tercera ya empezamos a hacer el guión gráfico propiamente dicho. Bueno, vamos a trabajar sobre una historia que creé yo, una historia muy sencilla, a modo de ejemplo, una historia muy básica, que dice: cuenta la historia de un grupo de caricaturas humanas expuestas a una invisible amenaza. Nadie sabe de dónde salió, en los medios no se habla de otra cosa que no sea el virus y la infección. Los protagonistas deberán sobreponerse al virus y resolver esta historia. Como ven, es una historia muy sencilla, muy elemental, muy básica, que está pensada así a propósito. Esta historia a mí me sirve como un disparador para empezar a desarrollar el guión gráfico, para empezar a crear ya los personajes que yo sé que son un grupo de caricaturas humanas y que las mismas están expuestas a una amenaza que es un virus. Entonces ya con ese relato yo ya tengo una excusa como para empezar a trabajar. Después, si yo quiero seguir desarrollando y complejizando la historia, también lo puedo hacer, por eso lo dejo así medio amplio, como para en un futuro seguir agregándole cosas y bueno, mejorándola, digamos. Pero ya me sirve para trabajar. Así que sigamos. Bien, una vez que hayamos pensado y escrito nuestra historia, vamos a pasar a la
parte de creación de personajes. En esta parte vamos a hablar de materiales, de los materiales que podemos usar para nuestras composiciones. Podemos usar hojas, lápiz y goma. También podemos utilizar, si queremos pintar y colorear nuestros dibujos, podemos usar lápices de colores, podemos usar marcadores, ceritas, en fin, los materiales que ustedes tengan en sus casas está bien para encarar esta parte del proyecto.